El alcohol. El alcohol es una droga completamente legal. El alcohol de alguna o de otra manera está presente en la mayoría de reuniones sociales, ya sean estas cumpleaños, bautizos, etc. Además de existir establecimientos destinados a su expendio como son los supermercados, las tiendas de la esquina o las vinaterías, y establecimientos dedicados a su expendio y consumo como los bares, los antros, los restaurantes. En esta ocasión voy a hablar de mi experiencia con el alcohol. Hola, ¿qué tal? Me llamo David Germán. En esta ocasión les voy a platicar de mis experiencias con la droga alcohol, que es de todos conocido, ¿no? Primero que nada quisiera decir que yo no quiero incentivar o incitar el consumo de ningún tipo de droga, ¿no? Incluido el alcohol. Bueno, ya retomando lo que es mi experiencia, pues a mí el alcohol me causó cierta desinhibición. En situaciones normales uno no se enfrenta a diversas situaciones y con el alcohol lo puedes hacer o crees poderlo hacer y lo haces probablemente. O sea, es que generalmente quita el miedo el alcohol. Es una droga que quita el miedo en un grado muy grande, ¿no? O sea, uno siente cierta valentía que no se siente de manera natural. El alcohol causa euforia. Además de esto, uno siente cierta euforia o alegría. Bueno, en mi caso, ¿no? Que quede claro que yo estoy hablando, todo lo que estoy platicando es mi experiencia que pudiera haberle sucedido a alguien de la misma manera o parecida o con tal vez ninguna similitud pudiera ser el caso. Además de la alegría, la euforia, uno empieza a sentirse aturdido. Esto es en los sentidos. O sea, hay una torpeza en los sentidos, en los movimientos, que va aumentando paulatinamente con la dosis de alcohol. Mi consumo de alcohol ha sido un poco escabroso, por llamarlo de alguna manera. He sufrido intoxicaciones muy fuertes con él, he tenido crudas bastante desagradables, problemas con la autoridad. En una ocasión me quedé tirado en la calle por el consumo de alcohol. He perdido la memoria de lo que he hecho el día anterior y situaciones muy desagradables y comportamientos inapropiados en las borracheras y de las que uno no se acuerda. El alcohol, en mi experiencia, ha sido una droga bastante peligrosa y en algunos grados una droga bastante chafa, ¿no? El alcohol distorsiona las facultades mentales. Es una droga que te quita el juicio y saca la bestia que traes dentro. Uno empieza con actitudes temerarias, a volverse visceral. Además de esto, el alcohol desordena por completo las facultades mentales. Esto es la intuición, el pensamiento, la percepción, el entendimiento se ven desordenados por completo y las emociones también se ven cambiadas o en su defecto aumentadas. Uno pudiera tener ira o tristeza y con el alcohol aumentársele esa ira o esa tristeza. O por el contrario, uno tener ira y tristeza y con el alcohol quitar esa tristeza y dar paso a otra emoción más agradable en su defecto o más desagradable. Ya tiene algunos años que me puse mi última peda o borrachera. Generalmente el alcohol ya no me agrada del todo. Sus efectos me parecen bastante chafas, a mí me parecen bastante chafas y además me generan cierta ansiedad por utilizar otro tipo de drogas y es molesto porque yo nada más me tomo 3 cervezas y empiezo a sentirme como poseído y una ansiedad bastante terrible y solo con 3 cervezas, o sea, ni siquiera llego a sentirme borrachito y es bastante desagradable, por eso prefiero evitarlo. Además de que pues, es una droga bastante tóxica en todos los aspectos si uno abusa de ella. A nivel de los órganos, pues es destructiva. Empieza uno a envejecer más rápido y en general el consumo de alcohol no es benéfico en lo absoluto. Aunque dicen que una pequeña cantidad de vino o de tequila al día pues
ayuda en ciertas enfermedades. Es cierto, pero no es así como que para que uno se dé el pretexto para tirarse a la borrachera, ¿no? Y pues no hay justificación y por hoy es lo que pudiera platicarles de mi experiencia con el alcohol. Si gustan suscribirse, aquí está el circulito para que puedan hacerlo, doble clic. O pues de este lado tengo otro de mis videos con experiencias parecidas. Y pues en otra ocasión nos vemos. Un saludo afectuoso.